Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Fórum Jurídico Fiscal. Es un gusto para nosotros volver a entrar en sus casas en esto que es, como dice nuestra amiga la doctora Teresa Gómez, la plataforma tributaria más importante de la República Argentina. Además, el programa lo pueden ver nuevamente en nuestro sitio web exclusivo, forumjuridicofiscal.com.ar, y seguirnos a través de todas las redes sociales para tener contacto justamente con nuestra plataforma. En el programa de hoy tendremos dos entrevistas de primerísimo nivel y además nuestra habitual sección tuitera. En este primer bloque queremos ir al encuentro del doctor César Litvin, CEO del estudio Lisicki, Litvin y Asociados, para hablar de temas muy actuales y muy importantes. Una futura reforma tributaria, también la judicialización del ajuste por inflación impositivo y temas referidos a la renta financiera. Realmente lo queríamos tener nuevamente al doctor César Litvin y empieza de la mejor manera, en muy alto nivel, Fórum Jurídico Fiscal. Estamos con el doctor César Litvin, reconocido tributarista, y como a él le gusta decir, amigos desde hace décadas. Y es verdad. Es verdad. ¿Cómo estás, César? Un gusto ¿Bien? estar acá compartiendo este diálogo fiscal. Gracias, Fórum está contentísimo de tenerte, porque hay veces nos cuesta ponernos un poco de acuerdo en los tiempos, pero gracias. Bueno, placer. César, ¿cómo ves hoy la situación del ajuste por inflación, sobre todo en esos lapsos en que no puede practicarse? Porque en definitiva, unas décimas o un punto no hace a que no haya perjuicio. Entonces, ¿cómo ves el tema de ajuste por inflación? Primero tengo que decir que la inflación es el peor impuesto que hay en el sistema tributario. Correcto. Y además tiene un efecto nocivo expansivo. La inflación desvirtúa los números. Y desde ese punto de vista, el impuesto a las ganancias es un impuesto cualitativamente muy, muy bueno, es el que mejor mide la capacidad económica, pero si a esa capacidad económica se la mide con o sin inflación, va a dar resultados diferentes. Por supuesto. Entonces, tengo dicho hace mucho tiempo que no contemplar los efectos de la inflación en el pago de los impuestos es desvirtuar el impuesto a las ganancias. Ya deja de ser un impuesto a las ganancias y yo diría, permitime esta frase, va a ser un impuesto a cualquier cosa. Claro. Algún número que no represente capacidad económica. Bueno, porque no es, digamos, estar sujeto a un porcentaje, es decir, la distorsión, claro, lo único que hace es que sea mayor o menor, pero la existe. situación es que desde 1992, 24073 la ley, hasta fin del 2017, para los legisladores la inflación era cero. Claro. La inflación acumulada en todo ese periodo no existía. ¿Por qué? Porque el coeficiente era 1, como todos sabemos. En el 2017, con la reforma tributaria, algo quisieron hacer. Y la verdad que no hicieron nada bueno. No. Porque han puesto una frontera a partir del cual, pasando ese monto o ese porcentaje de inflación, se podía aplicar el ajuste por inflación. Al principio el muro era bajo y lo levantaron, y hoy estamos en que para el primer ejercicio hay que superar en un 55% la inflación. Y además, si tenés que tercerizarlo, y además, ponerlo en tercios. El efecto que tiene es que claro, no se lo puede computar la pérdida o la ganancia, porque algunos ganan con la inflación. Claro, algunos ganan, por no supuesto. se lo puede computar al 100%, sino en tercios. Y la inflación no solamente distorsiona la no aplicación del ajuste por inflación, sino distorsiona las amortizaciones, distorsiona el cómputo de quebrantos. Imaginemos que estamos, si en un ejercicio fiscal ahora tenemos que computar un quebranto de 3 años atrás a valores históricos,
es una distorsión donde es como un helado en la mano que está derretido. ¿Vos pensás que hay que judicializarlo el tema por parte de las empresas? Yo creo que hay que hacer el test de confiscatoriedad primero. Correcto. El test de confiscatoriedad consiste básicamente en ver si por la no aplicación del ajuste por inflación el impuesto que resulte es confiscatorio. Correcto. Si es confiscatorio, yo no tengo ninguna duda que el contribuyente no puede pagar un impuesto a las ganancias sobre una ganancia que no existe. Y si no existe la ganancia, no tiene capacidad económica para sostener ese impuesto. Entonces, creo que hace a los derechos de un contribuyente que no pague un impuesto que se torne confiscatorio. Y lo mismo digo para el famoso impuesto cedular a la renta financiera. Me sacaste la pregunta. Perdón. Pero muy bien, sí, eso. No, porque te escuché hablar de ese tema y justamente quería que lo traigamos acá, porque te escuché hablar sobre el tema de rentas financieras y lógicamente los efectos que está teniendo la inflación y contra la rentabilidad, ¿no? La realidad es que siempre estuve en contra, en este programa lo dije hace un tiempo, que el impuesto a la renta financiera para las personas humanas, porque para las empresas siempre estuvo grabado, ha sido una idea malísima. Ha traído más inconvenientes que recaudación. La recaudación es magra. La recaudación es magra y los inconvenientes, el inicio de la corrida bancaria de abril del 2018 tuvo que ver un poco con el impuesto a la renta financiera para los inversores del exterior. ¿Y vos pensás que renta financiera también es un impuesto que, digamos, rentabilidad versus inflación también merece ir a la justicia? Claro, el renta financiera, vos tenés la gravabilidad de los bonos, que la verdad que es un contrasentido, un país donde necesita financiamiento que desmotive al que le presta a la Argentina, claro, que además hoy debe estar llorando en los rincones de haber suscrito bonos argentinos y no brasileros que están exentos, claro, es esa. O bolivianos, pero hay que estar bien de las coronarias. Hoy también hay que estar bien de las coronarias para los bonos argentinos. Claro. La realidad es que el que invirtió un bono ha perdido, por más que cobre un cupón, la cotización se vino abajo, ha perdido. Y con respecto a los plazos fijos, el que cobró un plazo fijo, donde claro, en el mejor de los casos ganó un 35% anual, si la inflación es el 47 o el 55, que es lo que se va a estimar para este año, ¿dónde está la renta? Claro. Hay una pérdida de capital sin lugar a duda. Entonces, sobre eso pagar un impuesto, ese impuesto sin lugar a duda ya no hay que hacer ningún test, es confiscatorio. Y en consecuencia me parece que los contribuyentes afectados tienen una vía recursiva muy rica como para hacer valer sus derechos de no pagar un impuesto sobre una capacidad económica que no existe. Claro, ahí el único problema es algo que vos también conocés bastante, César, que es el tema de que al ser sobre personas humanas, no todos tienen espalda para poder ir a la justicia. Es cierto. Y entonces, ahí sí hay muchos que estaban cuidando sus ahorros, en realidad se descapitalizaron y encima están apaleados por ambos lados. No pueden ir a la justicia porque puede ser que tengan cierto costo y por otro lado están perdiendo, ¿no? Sí, yo creo que como desafío para el nuevo gobierno, sí, una de las primeras cosas que haría es derogaría este impuesto que ha traído muchísimos inconvenientes. ¿Y qué otros toques le harías a la reforma? Bueno, a ver, si pensamos que nuevo gobierno trae nueva reforma tributaria, hay que hacer un hilo encadenado de razonamientos. El primer razonamiento es ¿qué gasto público vamos a tener para ver de qué manera lo financiamos? Porque es muy fácil decir bajar los impuestos si el gasto hay que financiarlo. Claro. Si no podemos endeudarnos, no debemos emitir. Tenemos que ver qué gasto estamos dispuestos a financiarlo.
Desde ese punto de vista es la primer premisa clave a definir. Una vez definido qué gasto, vamos a tener que definir qué sistema tributario queremos. Y desde ese punto de vista hay dos etapas, una etapa inmediata y otra etapa a mediano plazo. ¿Por qué divido en dos etapas? Porque a mediano plazo vamos a tener que necesariamente reformar la ley de coparticipación. La ley de coparticipación es la llave que nos permitiría reformular intensamente todo el sistema tributario, que entre impuestos nacionales, provinciales y municipales ya sumamos 163 tributos. O sea que una empresa que le que trabaja, estás apuntando a ingresos brutos. y le estoy apuntando al peor impuesto que existe después de la inflación, que es ingresos brutos. Ingresos brutos, las tasas municipales, que son impuestos que se disfrazan de tasas y que se calculan no en función del costo del servicio, sino en función de ventas, cosa que duplica con ingresos brutos. La verdad es que hay mucho por hacer, pero en una primera etapa derogaría renta financiera, modificaría todo el esquema complejo de transparencia fiscal, que la verdad que es kafkiano a hacer la liquidación de un portafolio de activos financieros en el exterior, y necesariamente hay alternativas, podés usar de vengado de un balance, de una estructura, es más fácil, y habría que buscar, y esto lo digo porque lo he estudiado mucho, incentivar las exportaciones. Sí. Hoy el mercado interno está deprimido, nuestro futuro va a depender. Para poder pagar la deuda que tenemos y para poder mejorar el empleo, la producción, etcétera, vamos a tener que exportar. Pero fíjate vos cuál es el problema para un exportador. Un exportador hoy no tiene competitividad con el mundo. ¿Por qué? Porque la Argentina es uno de los 9 países en el mundo que tiene retención a las exportaciones masivas. Derecho de exportación. Junto con países africanos y algunos latinoamericanos. O sea que estamos en una lista de países que tienen retención de exportación. Ese es otro impuesto que está en el podio de los distorsivos, que debería eliminarse. La realidad es que genera recaudación en época de crisis, pero si queremos exportar tenemos que incentivar la competitividad y ese impuesto afecta, porque el que exporta soja de Uruguay, claro, no tiene esa retención. Pero además hay aspectos que se pueden mejorar la competitividad de los exportadores. Fíjate, un exportador hoy compra en el mercado interno, hasta que exporta no puede pedir el recupero de ese crédito fiscal. Exacto. Recién cuando exporta puede pedir el recupero y a partir de ese momento tiene que tener una dosis muy alta de tolerancia y de paciencia hasta que le devuelvan el dinero. Sí. El dinero que insumió y que pagó y que financió por el tiempo. Con la exportación. En este escenario de alta inflación, altas tasas de interés, el valor, el financiamiento y la pérdida de competitividad que se produce es altísima. Entonces yo sugiero ir a un sistema donde el exportador puro, o sea, aquel que solo se dedica al mercado externo, compre sin IVA. Bueno, ¿te acordás que cuando empezó el IVA fue así? Era así y lo dejó hacer, pero fíjate las ventajas financieras. Las ventajas financieras. El exportador compra sin IVA, no tiene un esfuerzo financiero que hacer, exporta, no pide ninguna devolución y ¿qué resultado tiene esto? Mayor competitividad financiera, claro. Mayor competitividad porque todo va al costo. O sea, el efecto financiero de financiar los insumos con el IVA hasta recuperar el IVA. Claro, todo eso sí va al costo. Y normalmente muchas veces no se exporta por falta de competitividad. Yo sé que esto lo escuchaste muchas veces. Vos sabés que en televisión el tiempo es tirano. Nos podríamos quedar un rato más, pero se nos terminó el tiempo. Y te agradecemos de Forum, gracias por estar con nosotros. Y sabes que sos un invitado de siempre. Muchas gracias, un placer estar acá. Volvemos al piso con Beli. Muy bien, gracias doctor César Litvin, brillante exposición, muy buena entrevista a cargo del doctor Ricardo Ferraro. Pausa con todos nuestros amigos y enseguida volvemos.
Seguimos en Fórum Jurídico Fiscal y todavía tenemos muchísima información. Rápidamente, como prometimos, vamos a nuestra sección tuitera para destacar dos tweets muy interesantes. El primero de Marcelo Badra, @MarceloBadra1, ahí lo están viendo. ¿Nunca pensarán en bajar el gasto público en vez de aumentar impuestos? Se viene un superimpuesto al patrimonio en el año 2020. Esto haciendo referencia a una nota muy interesante de iProfesional, tweet que hay que tener en cuenta y nota que hay que repasar. El segundo, y ahí lo vemos, el doctor Jorge Aróstegui, @Aróstegui_plus. Las cifras de nuestro tergiversado esquema tributario no es un sistema, es una mera acumulación de tributos con miras a lograr un monto de recaudación preocupante. Esto haciendo referencia a un tuit de Darío Epstein, @Darío Epstein. Miren el análisis que hace. Analizando la recaudación fiscal 2019, el IVA recauda casi lo mismo que las retenciones. Impuesto a crédito y débitos bancarios es el tercero que más recauda, a la par de ganancias. Un impuesto que se creó por poco tiempo y era pago a cuenta de ganancias. Qué difícil para el próximo ministro. Y miren, ahí tenemos justamente el cuadro al que se hace referencia, tus impuestos y los ingresos del presupuesto 2019, estimación de este año en millones de pesos. El tributo IVA recaudará 656.104, siempre en millones de pesos. Derechos de exportación e importación, 603.755. Débitos y créditos bancarios, como mencionábamos en tercer lugar, 294.646 pesos. Ganancias, 294.286. Luego combustibles, impuestos internos y otros impuestos para tener el subtotal de tributos. Aportes y contribuciones a la seguridad social, 1.043.257, siempre en millones de pesos. Un cuadro que también queríamos destacar. En la continuidad del programa, la próxima entrevista que habíamos prometido, un placer tenerlo nuevamente al doctor Julián Ruiz, está hablando mucho de las últimas operaciones financieras, el rulo, el contado con liqui, y para ver los efectos tributarios de esto, qué mejor que tenerlo al doctor Julián Ruiz nuevamente aquí en el programa. Así continúa Fórum Jurídico Fiscal. Estamos en medio de una crisis. Y en esas crisis, ¿qué hace la gente? La gente trata de defender lo que tiene o defender sus acreencias. Y lo simpático de todo esto son los nombres que se les ponen a esas operaciones financieras. Rulo, contado con liqui. La verdad que nombres simpáticos, pero entenderlo, bueno, para entenderlo, acá estamos con el doctor Julián Ruiz, que amablemente nos recibió en su estudio. Así que, Julián, muchas gracias por recibirnos. Fórum te agradece mucho este tiempo que nos dedicás, y explícanos un poco. Estamos un poco perdidos, los colegas también. A ver, ¿qué es el contado con liqui? ¿Qué es el rulo? ¿Y qué consecuencias tributarias puede tener? Bueno, gracias por la invitación, Ricardo. No. Como siempre, un placer estar con la gente de Fórum. Bueno, son diversas operaciones que se realizan para adquirir dólares ante esta restricción que estableció el Banco Central para determinados sujetos de adquirirlos, ¿no? Y limitó en el caso a las personas físicas. Entonces, hay diversos tipos de dólares, como bien vos dijiste, el rulo, el oficial, el contado con liquidación. A ver, el oficial es el dólar que todos conocemos, el que se comercializa. Sí. El rulo consiste en lo siguiente, bastante restringido ahora, si bien existen algunas circunstancias todavía mediante las cuales se puede realizar, pero consiste en lo siguiente: yo tengo pesos, una persona física compra dólares en el mercado oficial, después con esos dólares compra un bono argentino que cotiza en dos monedas, en dólares y en pesos, entonces lo compra en dólares. La nominación es, por ejemplo, el AI-24D. Inmediatamente, ¿qué hacía? Lo vendía en pesos, a un precio más caro. Entonces, supónganse, con 57.000 pesos se compraban $1.000, con esos $1.000 se compraba un bono equivalente a $1.000, y esos $1.000 se vendían a 63.000 pesos. Con esos 63.000 pesos se volvían a comprar dólares en el mercado oficial, y así se generaba un rulo.
Exactamente. Y la rentabilidad que generaba Eso ahora el Banco Central lo frenó en alguna medida. lo restringió bastante porque... ¿Pero puede seguir haciendo? Sí, se puede hacer. Lo que pasa es que hay un riesgo de cambio, es decir, mediante dos resoluciones, la 808 de la CNB y la comunicación 6780 del Banco Central, establece que uno puede comprar esos dólares, pero para hacer la operatoria de bonos, que uno compra y vende inmediatamente, se necesita esperar 5 días. Ajá. Entonces uno tiene que comprar los dólares, esperar 5 días para ir al mercado de bonos, comprar un bono, esperar 5 días, y el riesgo de cambio en ese caso es bastante grande en una Argentina. Claro, donde al estirarse el tiempo no es inmediato. no es inmediato, con un correcto. riesgo país que al subir hace bajar el precio de los bonos, con lo cual una operación que en principio da un margen de alrededor sobre $10.000, 50.000 pesos, esto se puede ver totalmente licuado si aumenta el riesgo país y baja el precio de los bonos, con lo cual es una operación que prácticamente hoy ha quedado restringida a determinadas cuestiones en particular, pero prácticamente no se hace como se ha hecho durante días pasados, en los cuales era paradójicamente gente con poca plata lo hacía. ¿Cómo juega eso tributariamente? Bueno, Porque puedo ganar, ver, pero también puedo perder. sí, en realidad el rulo en principio lo que generaba era una ganancia. ¿Por qué generaba una ganancia? Y grababan el impuesto a las ganancias al 15%. ¿Por qué? Porque el artículo 90, cuando dice que esto, recordemos que se hace con bonos, ¿no? Y los bonos en dólares estaban grabados por el artículo 90, inciso 4 de la ley, al 15%. Pero en moneda dura. Es decir, la diferencia de cambio no estaba grabada. Pero cuando uno compra el dólar, el bono en dólares, y después lo vende en pesos a un mayor precio, eso no es diferencia de cambio, eso es mayor precio. Sí. Entonces ese diferencial, en la medida en que superaba el mínimo no imponible, estaba alcanzado por el impuesto a las ganancias. Con lo cual, originariamente esos 5 pesos que se ganaban, aproximadamente 1 peso, 80 centavos de dólar, estaban destinados a pagar posiblemente ese El impuesto. impuesto a la renta financiera. Y los contadores y el impuesto a la renta financiera vamos a tener un problema, porque las liquidaciones de todas estas operaciones que se realizaron en estos días va a generar más que un honorario al contador, con lo cual habría que restarle ese valor a la ganancia obtenida. Sí, y en ningún momento esto puede dar quebranto, es decir, alguna de estas operaciones, no digo el rulo en particular, sino si alguna. El rulo puede dar quebranto hoy en el caso que se alarguen los plazos, pero la que sí da quebranto es el contado con liquidación. Es un procedimiento distinto este es las empresas que no pueden acceder al mercado de capitales a comprar dólares directamente, lo hacen a través de el mercado de, perdón, en vez de poder acceder a través del Banco Central, lo hacen a través del mercado de capitales. ¿Qué hacen las empresas? Compran un bono en dólares en Argentina y lo venden en el exterior, pero lo hacen con pesos, con lo cual esa brecha está dando hoy por hoy un 20%. ¿Cuál es el tema? Cuando uno evalúa el cierre del ejercicio, ese bono, lo evalúa al tipo de cambio existente, no a ese mayor valor que se pagó, con lo cual la diferencia entre esos 73, 74 pesos que se opera hoy y el 58, 59 que vale el dólar, generaría un quebranto en la medida en que no se reinvierta en el mismo bono, cosa que no creo, porque se hace para sacar los dólares dentro de los 3 días. ¿Y ese quebranto cómo se imputa? Bueno, es un quebranto específico, claro, ¿no? Con lo cual debiera imputarse con ganancias de la misma fuente, o sea, y del mismo tipo de renta financiera, con lo cual es un quebranto que, más allá de que sea quebranto, no es tan fácil de aplicar, por lo menos en periodos futuros, atento a este riesgo país, porque... Sí, además nadie sabe lo que va a pasar. Exactamente. En el corto plazo, mucho menos en el largo, por supuesto. Si tuvieras que darle una sugerencia, un consejo a los colegas, al empresario, sobre este tema, sí, ¿cuál sería tu sugerencia, digamos, en términos de prudencia o en términos de seguir con este tipo de operaciones? A ver, desde el punto de vista de prudencia, uno diría que no es recomendable que todos vayan al mercado a comprar dólares porque terminan destruyendo la economía. Lo que está sucediendo es que de alguna forma el cepo tiene consecuencias laterales, que es que aquellos que quieren sacar dólares, pero no necesariamente por el hecho de especular, sino porque tienen que distribuir dividendos y demás, están generando un tipo de cambio de referencia más alto, y ese mayor precio que se está pagando de
de alguna forma las empresas lo tienen que trasladar a precios, con lo cual el gran problema es que el rulo no sea del dólar, sino que sea un rulo inflacionario. Entonces me parece que hay que tener bastante prudencia en ese sentido y hay que ver si se hace una restricción más fuerte del acceso al mercado, porque si no, una espiral inflacionaria podría ser grave para la economía. Gracias. No, gracias. Muchas gracias por esta clase que nos diste, y creo que a más de uno le has esclarecido el panorama. Muchas gracias. Muy bien, nos estamos despidiendo, no tenemos tiempo para más. Primerísimo nivel el programa del día de hoy. Lo pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube. Recuerden, hay que suscribirse para recibir las novedades más importantes en materia tributaria. En el cierre del programa nos vamos a despedir, como lo venimos haciendo en los últimos envíos, con una obra de arte. Recuerden ustedes, nos pueden enviar su pintura o su escultura a través de mensaje directo vía Twitter a @forumfiscal. En el día de hoy nos vamos a despedir con una obra de Gonzalo Jaime, Donde come uno, comen tres. Una obra realmente muy interesante. Así se termina una nueva emisión de Fórum Jurídico Fiscal.